¿Qué pasaba en España en aquella época? Pues en España pasaba que seguíamos con la dictadura. España era un país que se había quedado fuera de todos los conciertos que se hacían a nivel mundial, de acuerdos de todo tipo, se había quedado fuera. Pero, bueno, España sigue firmando el concordato con la Santa Sede. Franco, que la década pasada era caudillo por la gracia de Dios, consigue que el Vaticano lo declare además la guerra civil como una cruzada por su ataque al comunismo, en fin, el tipo de las cruzadas de cuando iban a liberar los santos lugares de Jerusalén y todo esto. Y Franco además, bueno, aparte de los privilegios que consigue la Iglesia, que lo sigue manteniendo, como no pagar el IBI o tener sus propios tribunales de justicia independientes de la justicia ordinaria, pues Franco también consigue que sea él el que nombre a los obispos, por ejemplo, con el visto bueno de la Santa Sede, pero siempre era él. O sea, que Franco se convierte no en el jefe de gobierno, el dictador por excelencia, sino además en jefe de la Iglesia en España. Por eso Franco, si veis algunos documentales antiguos, algunos así, veréis que desfila también bajo palio, igual que desfilan pues los obispos, los cardenales. Bueno, en España llega un momento, aparte de todo esto que hemos dicho, que a Estados Unidos le interesa como lugar estratégico en Europa por la situación geográfica que tiene. Y Estados Unidos, que en realidad es quien está mandando, organizando, dirigiendo la parte del mundo que se ha repartido con la URSS, pues al tener Estados Unidos ese interés estratégico que tiene por la situación, llega a un acuerdo con el resto de países y por supuesto con España, en que a España hay que darle pie para que entre en organismos internacionales, y en los años 50 es cuando España entra en la ONU y de rebote entra en el Fondo Monetario Internacional. Eso Franco se lo atribuye como un éxito de la diplomacia suya, aunque realmente, como digo, es el interés estratégico que demostró Estados Unidos. Y entonces España pilló algo del Plan Marshall, algo prácticamente nada. De hecho, hay una película que lo refleja perfectamente, se llama Bienvenido Mr. Marshall, que es una crítica feroz a lo que estaba ocurriendo en España con la dictadura y a la llegada del Plan Marshall. Merece la pena verlo. Que lo curioso de esa película es que, habiendo censura como había, los censores debe ser que no tenían así un nivel muy alto de muchas capacidades intelectuales, porque pasó todas las censuras y la película se exhibió sin ningún problema. Parece que no se estaban dando cuenta de lo que se estaba criticando, ¿no? Esa es la curiosidad que tiene esa película. España, además, por la situación que estaba viviendo después de la guerra, de ser los años del hambre, como se le llamaba, en España circulaba con fluidez y con abundancia los barbitúricos y las anfetaminas, porque era un poco la manera de evadirse de lo que estaba pasando. De hecho, a esa droga o a esos productos químicos se les conocía como la droga española en el resto de Europa. De Francia venían a comprarla a España, pero eso lo tenían o se lo daban a las clases más desfavorecidas, más humildes. También circulaba en aquella época la cocaína y la heroína para las clases pudientes. Y de hecho se hacían perfumes. Había un perfume que además podéis verlo ahora con internet, es muy fácil ver los anuncios, ver todo lo que se hacía en aquella época, en aquellos años, que se llamaba cocaína en flor. Era un perfume y se llamaba así directamente, y había jarabes que contenían heroína. De hecho, uno de ellos se llamaba Heroín, o sea que es fácil saber de lo que estaba compuesto. Esto lo apunto porque parece ser que, como al rock siempre se le asigna el tema de las drogas y todo esto, que las drogas han existido siempre en mayor o menor medida, o se le daba más o menos propaganda, pero siempre ha estado ahí.
Como todo estaba controlado por la censura, además económicamente España no despegaba, a pesar de que Franco había ya instalado un gobierno de tecnócratas que pertenecían al Opus Dei, pero bueno, estaban en ellos y con la entrada de, como digo, en la ONU y en el Fondo Monetario Internacional, España parecía que se iba a recuperar, con ciertas exigencias que le imponían el resto de países para estar ahí. A nivel musical, igual que en Estados Unidos estaba el rock and roll y eso, España seguía con la copla. La copla era la música por excelencia, la canción española aquí en España, y no se permitía la entrada de nada. Ahí creo que también hubo un error, porque en el momento que se autorizaron las bases de Estados Unidos en España, pues los americanos venían con su música, sus emisoras de radio, y esa música a partir de la década próxima pues iba a empezar a entrar en España de manera tímida, pero bueno, iba a empezar a entrar en España. Pero hasta entonces, como digo, es la copla, con cantantes como Antonio Molina, Miguel de Molina, Estrellita Castro, en fin, cualquiera de ellos. Ya dije en la década anterior que la copla es la música folclórica española, o con raíces en el folclore español, pero que el gobierno, o el Estado en este caso, se adueñó de ella como si fuese un acto de propaganda suyo. Todo esto era lo que estaba ocurriendo en España, y lo otro era lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos.